En esta mañana, en el primer culto, compartí 3 principios de los 7 que tenía en carpeta sobre la autoridad que tenemos para orar y clamar a Dios. Los 3 primeros los voy a mencionar, ya que los prediqué el primer culto. Tiene que ver que nadie tiene más autoridad que usted para orar por usted. Nadie tiene más autoridad que usted para orar por usted. Tenemos la tendencia a pedir que muchas personas oren por nosotros, pero no hemos agotado el recurso de orar por nosotros mismos hasta tener un testimonio, hasta tener frutos. Nadie tiene más autoridad que usted para orar por usted. Usted es el 100% de autoridad para orar por usted. Ni su padre, ni su madre, ni su pastor, ni la iglesia entera tiene más autoridad para orar por usted que usted. Métase esto en la cabeza y revise por qué motivos usted se encomienda a la oración de un montón de personas si no ha agotado los recursos que Dios le ha dado a usted. En Lucas 18, del 1 al 8, al 9, tenemos a Jesús relatando la historia de la mujer viuda, anciana, vieja, sin ningún tipo de recurso, comenzó a orar a un juez injusto que no le importaban las personas. O sea, Jesús planteó el panorama más adverso para conseguir justicia. Una mujer viuda, vieja, sola, sin ningún tipo de parentesco, encaró a un juez injusto que no le importaban las personas, que le hiciera justicia a su adversario. Era lícito pedirle al juez que hiciera justicia. Era lícito. Es lícito que usted ore por usted conforme a la promesa de la palabra de Dios, porque usted es un hijo de Dios, tiene derecho. Ejerza su derecho, asuma su responsabilidad, agote los recursos. Hasta, diría Jesús, clama, golpea, llama, hasta que te abran, te respondan. Eso significa que usted tiene que agotar los recursos personales antes de pedir ayuda a otros. De alguna manera, la tendencia nuestra es a encomendarnos en manos de vaya a saber qué extraño y qué tipo de oración va a hacer por mí. Jesús desbarató esta idea de mientras más oran por mí. El segundo principio es que a medida que el círculo se amplía, la autoridad para orar por ellos baja. Yo tengo el 100% de orar por mí, pero cuando nos ponemos de acuerdo para orar por una persona, 10 personas, la autoridad baja porque son muchos más. Porque hay otros que están orando. El círculo, a medida que se amplía, la autoridad va bajando porque hay otros más que oran también. Es bueno, pero es un segundo principio y este no elimina el primero. El primero es la base. Usted va a hacer una gran contribución a orar en grupos por alguien si usted es un experto de orar por usted. ¿Qué disminuye el primer principio del 100% de orar por usted? El pecado. En cualquiera de sus formas, la desobediencia, que es pecado, en cualquiera de sus formas. La incredulidad, en cualquiera de sus formas, es pecado y el diablo tiene derecho a meter un candado ahí. Dice el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Dios en la faz de Jesús. Si ya la incredulidad es pecado, el candado te quita el entendimiento. O sea, vos podés convencer a un incrédulo de que, bueno, con testimonio, con argumentos, con pruebas, con escritura, con convicción del Espíritu, pero si el diablo le metió un candado y le cegó el entendimiento, ya no hay por dónde entrarle. Yo le pregunté a una persona, ¿entendió? En el oído le pregunté, ¿entendió lo que prediqué? Un poquito, me dice. Bueno, practique ese poquito. ¿Entendió que nadie puede orar con más poder y autoridad por usted que usted? Sí, bueno, entonces haga eso. 40 días, 40 veces, todo el tiempo, hasta tener un testimonio, hasta tener fruto.
El tercer principio es que uno tiene que entender a Dios y su palabra. El nivel de autoridad aumenta a medida que usted entiende a Dios y entiende su palabra, o sea que hay que hacer una inversión mayor. Hay que leer la palabra para entender a Dios, hay que leer la palabra para entender sus promesas, leer su palabra para entender a qué cosas Él me habilita y a qué cosas no. ¿Para qué? Para practicar el 100% de oración por mí y poder discipular a otros para que enseñen el 100% de orar por ellos. Nadie tiene más autoridad para orar por vos que usted. Métase esto en la cabeza, practique esto, no cambie eso por nada, esto es un tesoro. Cambiar esto es difamar a Dios, porque todo el hijo de Dios tiene derecho, es heredero, es coheredero. Por lo tanto, usted no puede cambiar las reglas. Usted no puede decirle a Dios, Dios, vos tenés algunos privilegiados, tenés algunos hijos y otros entenados. Hay gente que usted está más cerca de Dios. Esas son estupideces, producto de nuestro pecado, nuestra negligencia, de nuestra vagancia espiritual. Así que el primer principio, nadie tiene más poder y autoridad para orar por usted que usted. Practíquelo hasta agotar. Nunca agotará esta realidad, nunca. Estoy siguiendo, me decía Leo recién, me comentaba que es una buena metáfora la de la vid en otoño y en invierno la savia se va a las raíces, se baja y viene la poda. O sea, ya el verano liberó el fruto, quedan hojas verdes, después se ponen amarillas, después se caen, después quedan los sarmientos, algunos piñingajos olvidados. Aparte de la fealdad de una vid sin hojas, viene la poda. O sea, no solo la temporada es mala, sino que la temporada viene con poda. El Señor nos ha mostrado que vamos a tener una temporada complicada como iglesia, y eso significa que usted va a tener una temporada complicada. Si la vamos a tener como iglesia, va a tener usted. Usted va a tener una parte de la temporada complicada y vamos a tener que admitir y agradecer una poda. Porque en las temporadas complicadas del otoño y del invierno viene la poda. Y viene la poda y para colmo nos atan hasta que venga la primavera y hay que pasar la temporada. Y nos vamos a tener que apoyar unos en otros y vamos a tener que fortalecernos y vamos a tener que practicar la oración personal 100%. Hace tiempo que sigo a un autor que es un poco mi coaching en algunas cosas, especialmente en la oración, como Doug Sheet. Es un pastor alemán al cual Dios lo cargó con la intercesión por la nación de Estados Unidos. Y junto con Oliver Pierry recorrían los estados orando, pero él era la cabeza para orar por los estados. Y Doug Sheet empezó a tener unos problemas de verrugas en las manos. Tenía más de 30, 35 verrugas en las manos. Algunas eran tan grandes que le tapaban casi todo el dedo y la uña aquí. Eran feas, molestas, vergonzosas. Y él no dejaba de aprovechar cada culto a decir, oren por mi verruga, oren por mi verruga. Y donde había alguien que tenía unción de sanidad, decía, mirá, orá por mis verrugas. Él recorría iglesia y ministerio y todo el mundo oraba por él. Se encomendó a cuánto tratamiento médico había sobre las verrugas y las verrugas no se iban. Hasta que el Señor le dijo un día, ni soñé que te voy a sanar de las verrugas por la oración de fe de otros. Todavía no has agotado tu propia oración por tus propias verrugas. Así que entendió que esta es una trampa que nos mantiene enanos. Y levantamos a los demás como si fueran gigantes, cuando a lo mejor no son gigantes, están arriba de un fardo de pasto. Así que él tomó la decisión de orar por su verruga y Dios puso Marcos 11:23. ¿Quién está ahí? Marcos 11:23. Atento. Y Dios le dijo, comienza a hablarle a la verruga.
Lo voy a hacer en privado porque va a ser medio tonto que yo le diga: verruga, en el nombre de Jesús, vete de mi dedo, deja mi dedo, salgan de mis manos, verrugas. No, ¿qué le pasa al pastor ese? ¿Qué le pasa que está hablando con una verruga? Está mal. Yo voy a orar por vos, Maxi. Yo voy a orar por vos. Pero mi autoridad es menor que la que vos tienes por vos. Yo voy a orar por vos, porque soy cobertura. Pero no voy a superar tu 100% de oración por vos. Ya lo tiene acá. Ya se ha convencido. Y él dice que comenzó, guiado por el Señor, a leer esto. De cierto te digo que cualquiera que dijere a esta verruga, quítate de mi mano y vete a cualquier otra mano de mi vecino, de mi enemigo, y no dudar. Ya se complicó la cosa. Era hincha de Boca, dice que se vaya a los hinchas de River. Quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón. Fíjese que todo, esta es una oración personal, este es un ejercicio que cada uno debe hacer. Cualquiera. Usted no es un cualquiera, pero cualquiera, usted. La verdad que yo no he practicado eso hasta tener un testimonio. Y si Dios ha permitido que eso le pase a usted, es porque Él quiere que usted tenga un testimonio. Y después vender el producto llamado evangelio a partir del testimonio. El testimonio es algo que le puede ocurrir a otro a partir de que ya le ocurrió a usted. Por lo tanto, Jesús dijo: cuando el Espíritu venga sobre ustedes, me serán testigos. Van a ser testigos de que Dios puede vivir con ustedes y en ustedes por el Espíritu Santo. Este es el mayor testimonio, que la persona nazca de nuevo por la experiencia de tener al Espíritu de Dios viviendo en él. Ese es el testimonio que hay que vender, más que de pronto venderle: yo voy a orar por usted. ¿Usted tiene el testimonio de Dios viviendo en usted? Bueno, eso no importa, usted ore por mí. No, partamos de lo principal. Ese es el principal testimonio. Si no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu de Dios. El que tiene el Espíritu de Dios es hijo de Dios y tiene el 100% de derecho a orar por él. El segundo es que a medida que se amplía el círculo, nuestra autoridad va disminuyendo. Y el tercer principio es: usted aumenta la autoridad a medida que conoce más a Dios por la palabra y la obedece, la practica. Cuando la practica, descubre que hay un cambio. Y entonces usted tiene autoridad para ampliar el espectro. No se quede con eso de que puedo encomendarme a la oración de otros. Y a veces los efectos de la oración por otros no dan resultado. El cuarto principio determina un nuevo nivel de autoridad en nuestra oración y tiene que ver con nuestra conexión e identificación con el corazón de Dios. Primero, conocer a Dios en la palabra y obedecerla. Ahora es un paso más. Es tener conexión con el corazón de Dios. A veces Dios no nos habilita a orar por algo como carga, porque nunca hemos llegado a sentir lo que Él siente por eso que nos piden orar. Cuando Nehemías recibió la noticia que sus hermanos estaban en la cochina miseria, que tenían las paredes rotas, las puertas quemadas, y que los vecinos venían y los saqueaban, dice que pasó 4 meses llorando, orando, ayunando, clamando, identificándose con el dolor. Se imaginaba a los pueblos vecinos entrando por las paredes, robándole la cosecha. Se imaginaba robado, asaltado, herido, maltratado. Se imaginaba no dormir por el temor a que le entraran. Luego que ocurrió eso, Dios lo pudo cargar, no solo para interceder, sino para actuar. Muchas veces nosotros no somos las personas adecuadas, por más que nos honren pidiéndonos oración.
porque yo no estoy sintonizando con la necesidad. Voy a orar. ¿Se entiende este principio? El Señor a veces tiene que llevarte a permitir sentir lo que Él siente para identificarte como intercesor. Y eso se practica, y eso se desarrolla. Esto le da a Dios la posibilidad de confiar en vos. Si sabe que haremos lo que Él desea y no nuestra propia voluntad, Él puede confiarnos más responsabilidad y una mayor autoridad. Él no te ha dado autoridad por orar por algunas cosas porque no estás identificado con lo que pasa allí. Aunque ores, no hay fruto. No tienes autoridad porque Dios no te ha logrado desarrollar. Supónganse que a usted lo eligen como vicepresidente de la nación y usted jamás ni leyó la Constitución, no conoce los códigos de la Cámara de Senadores. Usted salió elegido como vicepresidente de la nación y tiene que dirigir la Cámara de Senadores. No conoce los estatutos del Congreso, no sabe cómo se manejan las reglas parlamentarias, no tiene ni idea y lo han puesto ahí, va a ser meme todos los días. Una vergüenza. O sea que muchas veces nos encomendamos a la oración de gente que no sabe ni qué orar porque tampoco sé si sabe orar por él mismo. Y cuando uno ha desarrollado el 100% y practica la oración personal a la luz de la palabra, buscando entender y obedecer la palabra, uno tiene sensibilidad de decir, yo me quiero encomendar en tus manos, ayúdame a tirar esto. He visto que a vos estas cosas te preocupan, te cargan. Jesús en Juan 8:29 dijo, el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Este cuarto principio significa conocer a Dios el Padre, cómo siente. ¿Leyeron alguna vez al profeta Jonás? El profeta Jonás tuvo que ir a predicar y no quería predicar porque él no sintonizaba con el corazón de Dios y se rajó y generó un gran conflicto en su vida y le generó un gran conflicto a mucha gente inocente que al final Dios por su misericordia terminó revelándosele y terminaron botando los ídolos y confiando en Jehová. Pero les creó un gran problema económico, tuvieron que despojarse de cosas que eran útiles para ellos. Jonás, de todos modos, Jonás hizo lo que Dios le pidió, ir y predicar, pero él no estaba identificado porque su corazón estaba lleno de prejuicios, de rabia, de enojo, de amargura. Predicó, pero no sintonizando con el corazón de Dios. El cuarto principio significa que para crecer en autoridad yo debo crecer en el conocimiento del corazón de Dios acerca de ese asunto. Dios quería perdonar a un ninivita. La verdad, es gente que no tiene, son toscos, solo saben hacer daño. No conocen la diferencia entre la mano derecha y la izquierda. ¿Cómo lo voy a matar? ¿En qué voy a ganar ventaja para mi prestigio? Quiero perdonarlo. Eso va a ser mucho más beneficioso. Pero Jonás no estaba de acuerdo. Muchas veces nosotros no oramos por cosas porque Dios no ha logrado todavía ponernos en sintonía con su corazón frente a ese asunto. Es por eso que hay cosas por las cuales nosotros no oramos. Yo hago siempre lo que le agrada. Por eso Él está siempre conmigo. Él siempre esforzó por descubrir qué era lo que el Padre quería y luego cumplir con lo que Él aprobaba. Nosotros debemos hacer lo mismo. ¿Queremos tener más autoridad? Hay que sintonizar con el Padre y eso se logra
escuchando a Dios mientras leemos la Biblia. Mientras leemos la Biblia hay que escuchar a Dios. Porque leer la Biblia no es conocer a Dios. Mientras leo la Biblia, Él me habla y recién empiezo a conocer a Dios porque Él me habla a partir de la lectura de la Biblia. Muchos de nosotros conocemos la Biblia, pero no conocemos a Dios. Nehemías se sentó 4 meses a llorar. Y después, ¿qué consiguió? Y el favor de Artajerjes, provisión, autoridad, es lo que viene después de recibir el corazón de Dios frente a algo. Y eso lo tiene que comprobar en su propia vida. Duchi fue invitado por una familia que tenía una joven internada en estado de coma 4, y le pidieron que fuera a orar. Y cuando le describieron el estado de situación de la niña, él dijo, ¿qué orar? De todos modos fue. Y pasó 2 horas ahí, hablando con Dios, hablando con la niña. Le dijeron, está en estado de coma. Sí, ya me informaron. Y fue. En la misma semana volvió 1 hora y media y estuvo ahí y oró y hablaba con Dios y trataba de entender qué es lo que Dios quería que él orara por esa niña que estaba en coma 4. Y así volvió por 1 año. Duchi, 1 año, 2 veces a la semana, 1 hora y media, 2 horas, se quedaba ahí orando. Dice, nunca aprendí tanto sobre la oración intercesora. Yo venía a orar por ella, pero terminaba siendo enriquecido yo y ampliado cada vez más. Al año, un día miércoles, la niña despertó. Y todos decían, un milagro de la ciencia, un milagro de la ciencia. Y él decía, aquí hay 2 milagros. La niña que volvió a la vida y yo que fui transformado de gloria en gloria. 1 año, 2 veces a la semana, 1 hora y media, cada vez como mínimo. Dios le permitió entregarle el milagro cuando él terminó comprendiendo el propósito de Dios con esa niña. Si usted ha recibido carga para orar por algo, prepárese para conocer a Dios antes. Si tiene una crisis, si viene una dificultad, meta la cabeza en la palabra, enciérrese, busque a Dios antes de empezar a orar como un tonto pidiendo cualquier cosa. Porque probablemente Dios no quiera levantar la carga de su hombro, por lo menos ahora. La autoridad en la cual caminamos está completa y definitivamente conectada con la intimidad con el corazón de Dios. Hasta que eso no ocurre, nuestro nivel es mínimo. Iba a traer una ilustración, no me puse de acuerdo con el carpintero. Yo quería traer una tachuela de zapatero, una tachuela y un martillito chiquito. En una madera grande, así, una mesa aquí. Imagínense una tachuela, una madera, un martillito chiquito. Y al lado un clavo así, un martillito chiquito. Y al lado uno de esos clavos largos así, y el mismo martillito chiquito. Y entonces descubrimos que para una tachuela de esas que se clavan en la suela de los zapatos, con un martillito relativamente chiquito, tac, tac, tac. De pronto vamos a clavar un clavo así, este martillito chiquito, dejo la mano ahí, el clavo no se clava, ni pensar en el otro. Quiere decir que para la tachuela es suficiente. Pero para este clavo un martillo más grande. Y para este un combito.
Y si usted va desarrollando su fe de martillo chiquito a martillo mediano a combo pesado, Dios lo puede desafiar a orar de una tachuela a un clavo. Porque Él puede cargarlo con una persona una vez, una familia, el barrio donde usted, la provincia, la nación, orar por el mundo. Yo los invité a orar por Rosario. ¿Cuántos pensaron que su oración podía de alguna manera impactar en lo que puede estar pasando en cuanto a las drogas en Rosario? Tal vez contadas las manos. El quinto principio determina nuestro nivel de autoridad en nuestra capacidad para escuchar a Dios y discernir su voluntad. Yo leo la Biblia para entender y obedecer, eso aumenta mi nivel. Luego sintonizo con su corazón. Pero a veces es necesario actuar con autoridad definida de parte de Dios, y a veces tengo que desarrollar la capacidad de escuchar a Dios y discernir su voluntad frente a la situación. Aún orando por mí, solo por mí, nadie sabe lo que estoy pasando y oro por mí. El cacique decía, me la paso orando, oro por mí. La verdad yo no sé cuántos han orado por él. Se enteraron que el cacique tuvo un accidente, casi lo mata un viejo ahí y lo salvó su mujer, qué sé yo, pero ahí está. ¿Quién ha orado más por el cacique que el cacique? ¿Quién debería haber orado más por el cacique que el cacique? Nadie. El quinto principio determina que nuestro nivel de autoridad es nuestra capacidad para escuchar a Dios y discernir su voluntad frente a la carga. O sea que antes de empezar a orar, usted debe buscar en la palabra, revisar si está en obediencia y procurar escuchar a Dios. Mientras lee la palabra, escuchar a Dios. Mientras lee la palabra, escuchar a Dios. Mientras lee la palabra, escuchar a Dios, que no es lo mismo. No es lo mismo escuchar a Dios que leer la palabra. Porque leer la palabra es leer el logo de Dios. Y escuchar a Dios hablar es un rema a partir de la palabra. De ahí surgen los ministerios de palabra de conocimiento en base a don, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra profética. Y el reino de los cielos avanza de la mano del ejercicio de los dones y no de las capacidades naturales. Recibimos autoridad de aquel a quien representamos. Aprender a escuchar a Dios acerca del asunto. Los padres y las madres oramos por nuestros hijos, que cuando tienen dificultad, ¿quién no va a orar? ¿Cómo no va a orar? Nos encomendamos a Dios y a María Santísima a orar por nuestros hijos, porque queremos que nuestros hijos salgan del pantano, y por ahí Dios dice, ni sueñes que voy a responder a esa oración que estás haciendo. ¿Por qué no me preguntás qué es lo que yo quiero hacer con él? No, ore por mi hijo, ore por mi hijo, ore por mi hijo. Y lo único que consigue son oraciones vacías, sin simpatía. No se encomienda a la oración de alguien que no quiere invertir para conocer la voluntad de Dios y eventualmente escuchar a Dios orar, porque cuando uno escucha a Dios decirle, pídeme y te daré, no hace falta orar mucho, hace falta de pronto decir, gracias Señor, ahora sé lo que quieres hacer, comunico, sea hecho en vos tal cosa. ¿Tiene autoridad? Mientras más autoridad, menos palabra. Oraciones largas. Primera de Juan 5, 14, un viejo versículo 14 y 15. De tanto leerlo lo hemos gastado, lo hemos arruinado, le hemos quitado el valor. Con frecuencia Jesús mencionó que Él siempre y únicamente hacía la voluntad de su Padre. Su inferencia claramente es a este acto que le daba la capacidad de conocer lo que el Padre quería. Así que Él estaba seguro
Primera de Juan dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Tenemos que lograr la confianza de conocer lo que Él quiere. Y para eso hay que invertir, hay que salir de la vagancia espiritual, hay que leer la Biblia para escuchar a Dios. Porque por ahí lee 10 capítulos y escucha una sola palabra. Esa valió la pena. Hay gente que se está encomendando a que oren por él todo el tiempo. Vuelvo a decir, se encomiendan a todo el mundo. Y no se les conoce disciplina en la lectura de la palabra. Tampoco se le conoce que ha superado la debilidad de la desobediencia, la falta de santidad. Eso debilita la oración y la autoridad, aún para orar por uno mismo. Y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos algo conforme a su voluntad, y esta es la confianza que tenemos que buscar, conocer la voluntad de Dios frente al asunto. Porque por ahí nosotros queremos que el hijo salga de la cárcel y Dios dice es necesario que se quede. Pastor, pero usted sabe, se va a quedar mi hijo. Bueno, pero es que la otra vez oramos, Señor, libéralo. Y lo liberaron al toque, pero él volvió de nuevo a la droga, al chupe, a la delincuencia. Y ahora lo han vuelto a meter y lo reconocen como reincidente. Probable que ahora se chupe un par de meses, ya no en la comisaría, sino en el penal. Y como la otra vez, Señor, sácalo pronto, sácalo ya, ore para que lo liberen, que lo liberen. Y de pronto vos escuchás decir, ni sueñe, no me hagas esa oración porque no la voy a escuchar. Yo lo quiero tener ahí 6 meses, porque tengo planes con él, pero así como está no sirve. Y entonces vos le decís, mire hermana, discúlpeme, no tengo libertad para orar pidiéndole a Dios que lo libere ya a su hijo. Pero usted es el pastor de la iglesia y yo soy miembro de la iglesia y usted, claro, como usted no es madre, y te empiezan a escupir. Y sí, tiene razón, hermana, yo no soy madre. Pero que su hijo se va a chupar 6 meses, se los va a chupar y ya está. Y allá. Porque esa es la voluntad de Dios que me indicó que va a hacer. Así que prepárese porque va a pasar 6 meses y su hijo, y busque también la voluntad de cómo se debe comportar usted como madre. No ande molestando allá todo el tiempo. Voy a buscar un abogado penalista porque ellos sí saben cómo sacar no lo van a sacar. Dios me ha dicho que no lo va a sacar. Usted debe saber elegir a quienes oran por usted, no cualquiera. Porque lo van a engañar. Versículo 15, perdón, no me saques. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Hay que buscar oír a Dios mientras leemos la Biblia. A veces usted tiene que leer la Biblia un buen tiempo antes de que Dios le entregue la oración a hacer. Porque puede que Él esté buscando santidad en usted, obediencia en algunas áreas, corrección, restitución. Restitución. Pecados de omisión. Saber lo que es bueno y deliberadamente no hacerlo. Una vez le dije a una hermana que se había ido de la iglesia y por ende se había llevado a sus hijos, le dije, usted me robó 2 miembros de la iglesia. Yo no le robé nada a usted, usted se llevó a sus hijos, que eran miembros de la congregación y ellos no querían irse. Y usted me los robó. Devuélvame sus hijos. Los quiero como miembros de la iglesia. Eso se llama restituir.
Usted quiere irse porque no le cuadra la cuestión, hable con su familia y asegúrese, porque los hijos se bautizaron por decisión personal. No se bautizaron junto con usted, no la bauticé a usted y por ende le asignamos bautismo a sus hijos. Es una decisión personal. Y ahora tienen edad para ser adolescentes comprometidos y desarrollar. ¿Por qué usted los obliga a irse con usted? Porque usted es una chivata cabra. A ver, si ustedes le preguntan si ora, te va a decir que sí. La pregunta es, ¿qué seguridad tengo de que sus oraciones van a ser escuchadas? El nivel de autoridad en el que operaba el apóstol Pablo en Filipo fue un nivel adquirido en el proceso. El apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, dijo, voy a ir a Frigia. El Espíritu le dijo, no. Voy a ir a Bitinia. Dijo, no. No. Y el Señor le puso la carga y le dijo, Macedonia. Y fue a Macedonia porque escuchó la voluntad de Dios. Fue allá y fue un éxito, Macedonia, Filipo. Y cuando llegó allá empezó a echar fuera demonios de adivinación y fue un gran impacto y ahí surgió una gran iglesia, una gran comunidad. Muchas veces nos metemos en un lugar donde no hemos sido enviados, ni por Dios ni por los hombres. Y presumimos. Esto requiere cuidado, hay que ser cuidadoso. Estamos desarrollando al Hijo de Dios en nosotros. Para desarrollar el Hijo de mi Padre solo hay que comer y crecer. Yo me estoy pareciendo a cómo era mi viejo cuando tenía 71 años y él se marchó a los 71 años. Yo ya estoy teniendo 74, así que probablemente van a conocer mis parientes una versión de mi viejo un poco más avanzada que no conocieron en él. Pero para ser el hijo de un padre y una madre solo hay que comer y mantenerse vivo, porque nos vamos a aparecer en hábitos, costumbres y en la apariencia. Pero para ser un hijo de Dios hay que desarrollar al Hijo de Dios que está en nosotros. Y eso tiene que ver con la oración, la encomienda, la palabra, escuchar a Dios y crecer. El apóstol Pablo creció de una manera diferente cuando el Espíritu le dijo no. Y él insistió, bueno, entonces voy allá. El Espíritu le volvió a decir que no, 3 veces le dijo que no, hasta que encontró donde Dios quería ir, en Filipo. Y allí desarrolló un ministerio con provisión, autoridad, con frutos y consecuencia. La autoridad del apóstol Pablo en Filipo fue mucho mayor que en su primer viaje misionero y mucho mayor que la que tenía hasta ese momento. Nuestra capacidad de discernir la voluntad del Señor y operar a partir de ella realmente tiene una gran relación con nuestro nivel de autoridad y de capacidad de recibir carga. En sexto lugar, este me encanta. El sexto principio tiene que ver con el nivel de autoridad en las oraciones relacionado con las decisiones de otros. Muchas veces no discernimos qué orar que convenga, porque al desconocer situaciones uno ora y nada se mueve. Cuando oro por situaciones de otros individuos, las acciones de ellos pueden determinar mi nivel de autoridad y no lograr nada, aunque yo tenga una gran autoridad espiritual. Está en pecado. Tiene que corregir. Tiene que restituir. Tengo gran autoridad. Estoy orando por él. Y no pasa nada. Ni sana, ni mejora, ni lo sacan de la cárcel, ni esto, ni el otro. La enfermedad sigue. Algo no está bien. Mi nivel de autoridad depende del objeto por el cual estoy orando.
Y muchas veces antes de orar hay que preguntar, ¿cómo está él? ¿Dónde está? Especialmente cuando viene la carga de la madre, el padre, el amigo, el hermano, y te carga con una necesidad y te dice, tenemos que orar. Y lo ponemos en la cartelera. Y como no lo conocemos, ni siquiera nos animamos a preguntarle, Señor, ¿qué quieres con esta persona? ¿Y por qué no lo hacemos? Porque tampoco tenemos la práctica de buscar que Dios nos diga que orar. Porque tampoco tenemos sensibilidad para decir, esto es, Señor, al pensar en Él. ¿Dónde me llevas? Dame una palabra. No quiero empezar a orar a tontas y a locas. Es probable que hayan muchas cosas que ocurren nada más que porque pertenecen al plano natural de que tienen que ocurrir las cosas. Hay personas que sanan porque el cuerpo tiene capacidad de sanar ese tipo de situaciones. Y confundimos que Dios está involucrado en esa sanidad física, cuando en realidad la voluntad de Dios no tiene nada que ver con que a pesar de que lo sanó, Él sigue esperando otra cosa de Él. Santidad. Santidad, dejar de hacer lo que se le da la gana. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a querer hacer lo que se le da la gana. Y tome la decisión de morir por causa de la obediencia a lo que yo mando. Y luego sígame. O sea, no se inscriba antes. Haga primero el preuniversitario. Haga el curso, rinda, apruebe, luego se inscribe. Te inscriben en los colegio universitario después que has rendido, ¿qué cosa? Hay que prepararse un año entero y rendir porque son exámenes exigentes. Y una vez que has aprobado, te dicen, sí, aprobó las 3 materias. Luego te dicen, ahora vaya ahí, inscríbase. Ahora usted tiene herramientas. De pronto va a decir, me han pedido oración. ¿Estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Especialmente en ese asunto que estás mal metido. Bueno, lo que pasa es que somos humanos, todos somos pecadores. No, todos. Vos sos hijo de Dios, no sos un pecador. Pero como nosotros queremos llevarnos bien con todo el mundo, somos enemigos de la cruz. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, está este incidente de Pablo que puede ser un buen ejemplo para nosotros de leer. Y creo que uno tiene que involucrarse responsablemente en la congregación, ser un miembro responsable. Muchas veces experimentamos dolor en un miembro, pero que tiene su origen en otro lado. Y sirve al cuerpo experimentando el dolor cuando la causa está en otro lado. A veces a usted le duele la cabeza hasta que se le parte la cabeza. El problema es el hígado. Pero hay que estar unido al cuerpo para servir al cuerpo. Y 2 ejemplos interesantes. En Éxodo capítulo 32, verso 32 al 35, tenemos que en la vida de Moisés, en número 14, él intercedió por Israel luego de que habían pecado contra Dios y el Señor esencialmente respondió, los he perdonado de acuerdo a tu pedido, Moisés. Número 14. Posteriormente, en una situación posterior, el pueblo volvió a hacer de las suyas. Y cuando Moisés le pidió a Dios que los perdonara, él dijo, no los voy a perdonar. Si Dios a usted no lo habilita para orar lo que le han pedido que ore, ¿usted qué va a hacer? Sin embargo,
yo te ruego que los perdones, que perdones su pecado, dijo Moisés. Pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito, le dijo Moisés. El Señor le respondió, solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí, no a ti. Tú ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Delante de ti irá mi ángel. Llegará el día en que deba castigarlos por su pecado y entonces los castigaré. Fue así como por causa del becerro que había hecho a Aarón, el Señor lanzó una plaga sobre el pueblo. Moisés oró por el pueblo y Dios perdonó al pueblo. Posteriormente hicieron lo mismo, hablaron otra vez contra Dios y contra Moisés, y Moisés recibió la carga y dijo, oh, hemos pecado, mire, perdónanos, Señor. Y Dios le dijo, no los voy a perdonar, al contrario, los voy a castigar y van a morir un montón. No es un buen mensaje este, ¿no? No. Pero puede que sea el que usted necesita. Porque quiero decirles que viene una temporada complicada, no solo para la iglesia, para todos, y la iglesia también va a experimentar. Y más vale que usted tenga estos principios vigentes. A veces los pecados y las acciones de otros limitan la autoridad que Dios desea darnos para lograr algo en oración. Y por último, el séptimo y último principio que determina nuestro nivel de autoridad en la oración está relacionada con la tarea. Aunque todos tenemos el mismo nivel de autoridad en lo que respecta al acceso a nuestro Padre Celestial para orar como hijos por nosotros, a peticionar lo que respecta a nuestras necesidades personales en el nombre de Jesús, no caminamos en el mismo nivel de autoridad cuando se trata de cumplir con alguna tarea espiritual. Todos somos ciudadanos iguales ante la ley. Todos tenemos los mismos derechos constitucionales. Pero cuando una persona es nombrada por su capacidad embajador, esa persona tiene otro nivel de autoridad por la tarea. Dejó de ser un igual que todos y pasó a tener una autoridad por la tarea de representar a la nación en otra nación, de ser vocero del presidente de la nación que representa en otro lugar, de no decir nada que no tenga que ver con el presidente al cual representa, es un embajador. Cuando una persona es nombrada embajador, se le pide que deje en casa su opinión, su deseo, sus caprichos, todo. Ahora sos la expresión de la voluntad del presidente de la nación que representas en la otra nación. Y muchas veces nosotros entramos en algunas tareas espirituales o seculares. Somos hijos de Dios, hijos del reino en cualquier lugar. Nunca dejamos de ser, aunque estemos trabajando en una licorería. Soy hijo de Dios, soy hijo del reino. Esto es cierto en el reino de Dios. Cada cristiano es un ciudadano que tiene exactamente los mismos derechos y privilegios a través de Cristo en lo que respecta a la vida personal. Sin embargo, todos los cristianos no poseen el mismo derecho de representación cuando el Señor da una tarea exactamente igual que en cualquier gobierno. Delega la autoridad necesaria para cumplir la asignación. Dios cuando te da una tarea te da la autoridad, te hace conocer la responsabilidad y te da autoridad. Allí en Lucas 9, 19,
Jesús les dijo, yo les he dado autoridad para que esto pase. Les di la tarea y les di la autoridad. Si vos recibes una tarea y no recibes la autoridad, entonces algo no está bien. Si vos recibes una tarea y no te quieres hacer responsable, algo no está bien. Si recibes una tarea, recibes la autoridad y la responsabilidad para llevar a cabo esa tarea. Y debes de hacerte cargo de la tarea con responsabilidad, con la autoridad de la persona que representas. Este último principio es muy importante porque muchas veces yo comenté que en Chimbas el intendente era Gramajo, esposo. Ahora por cuestiones de la política, ahora la intendente es la esposa. En casa, el esposo sigue siendo el esposo y de alguna manera la cabeza. Pero ahora fue invitado a ser un candidato posible de vicegobernador. En cuanto a vicegobernador, va a tener autoridad sobre el municipio, pero en el municipio la cabeza es su esposa. Y él no se puede imponer sobre la esposa, porque la tarea ahora ha sido encomendada a ella. Y es muy probable que él quiera inducir a que su esposa haga cosas que desde su visión no son las correctas. Y quiero terminar con esto. Muchas veces la iglesia tiene principios de familia grande vinculados al Evangelio. Y muchas veces ha puesto límite a alguno de sus hijos en el accionar como miembro de la iglesia, como hijo de Dios, para algunas conductas. Y ha llegado a la casa y ha escuchado, yo soy tu padre, yo soy tu madre y yo te autorizo. Con el tiempo la cosa no funcionó. En 30 años he visto eso a montones. Y ahora tenemos que decir, mire de dónde han caído. Estaba en esta tarea, en este ministerio, en este rol, en esto, pero ya no está más. Y ahora oramos por ella, pero hay que decirle, tiene que restituir, tiene que devolver, tiene que corregir, tiene que volver. Usted, antes de ejercer el rol de papá y mamá, tiene que revisar la voluntad de Dios, si es la que han estado ejerciendo dentro de la iglesia, en algunas cosas. Yo como pastor asumo la responsabilidad de cobertura espiritual para orar por todas las personas que se congregan, miembros o visitantes. Pero muchas veces uno recibe el pedido de oración por personas que no quieren hacer la voluntad de Dios. Como pastor, yo digo, no permito los noviazgos adolescentes en la iglesia por esto, por esto, por esto. Como pastor, no permito que los miembros de la iglesia adolescentes se pongan de novio. Usted como papá y mamá, miembro de la iglesia, debe alinearse con esto y decirle al hijo o a la hija, no te permito ponerte de novia. No te permito ponerte de novio. Sí, pero eso es una cuestión del pastor. No, no es del pastor. Es un principio. El adolescente no está en condiciones de amar, de cuidar, de proteger. Él solo quiere meter para él. Está inmaduro, por eso es adolescente. No está permitido en la iglesia que los noviazgos adolescentes coexistan. No existe. Pero de pronto los padres dicen, bueno, pero si yo como papá te doy permiso. Siendo miembro de la iglesia está cometiendo una gran infracción. Después de pronto vienen los bebés. Porque ¿cómo vienen los bebés? Y de la misma manera que han venido siempre. ¿Cómo vienen los bebés?
y vienen por embarazo. ¿Y los embarazos por qué vienen? Y por sexo. ¿Y por qué tienen sexo los adolescentes? Porque todavía no están maduros en entender las responsabilidades y los derechos. Y los padres son cómplices y tan culpables como ellos. Pero después vienen los hijos. Y bueno, los abuelos se vuelven locos con el nieto y dicen, bueno, al final no hay mal y ya está. Pero nunca serán iguales. Oigan, nunca serán iguales. Nunca serán iguales. Al menos que devuelvan lo que han robado. Nunca serán iguales y usted lo sabe. Y usted sabe que Dios sabe que yo sé que usted sabe lo que yo sé. Tal vez no era el gran mensaje emocional que usted esperaba para irse de aquí por las nubes. Yo prefiero que se vaya con los pies en la tierra. Por lo menos en este domingo. Usted tiene 100% de autoridad por orar por usted. Agótelo. Usted tiene que crecer en ese nivel de autoridad, conociendo la voluntad de Dios, buscando en la palabra qué es lo que Él quiere que ore en tal situación, antes de empezar a orar. Antes de empezar a orar. Yo recuerdo cuando estábamos en el seminario, en el Nuevo Testamento, con el pastor Stanley Claro, un norteamericano, entraba al aula y se paraba y decía buenos días, con un tono norteamericano. Y él decía, vamos a orar. Y uno decía, ¿cuándo va a arrancar? Y a veces le tomamos tiempo, 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos. Y arrancaba, Padre amado, en este día. Y empezamos a entender que cuando él oraba, las oraciones apelaban a muchos de nosotros. Porque él antes de orar escuchaba. Y uno a veces le dice, bueno, vamos a orar y arranca zapateando por ahí. Y cuando el auto patina mucho, avanza poco, ¿verdad? Patina, pero está siempre en el mismo lugar. A mí me encantó, ¿qué quieren que les diga? Yo en este tipo de mensajes me deleito, yo no sé usted. Pero lo bendigo. Ana. ¿Vos te comunicás con ella? ¿Te hablás con ella? ¿Y qué le vas a mandar decir a partir del mensaje de hoy? ¿Ella ha entregado su vida a Cristo? Vaya al grano. Cerciórese, asegúrese, dígale directamente, querida sobrina, estoy orando para que el Señor llegue a tu corazón, lo recibas, perdone tus pecados, le reconozcas como dueño de tu vida y a partir de ese momento le pidas que Él haga su voluntad en tu vida, al margen de la gran operación. O sea que tiene una situación complicada. Supongamos que esta situación complicada no prospera y se muere.
y no tiene a Cristo como Señor y Salvador, no tiene una experiencia de redención, ¿a dónde, según nuestra manera de pensar en Cristo, va a ir esa mujer? ¿Se dan cuenta que a veces pedimos por la lata y no nos preocupamos por el contenido? Tenemos que volver a los principios. Un principio te puede salvar de meter la pata que te va a costar mucho. Los bendigo.